a Mamá Primeriza, donde tú y yo aprenderemos sobre maternidad. El video de hoy es mi experiencia con la operación de Milo y también les voy a dar tips por si tu hija o hijo va a tener una cirugía. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas en el botón de aquí abajito, pícale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise siempre que yo suba un video nuevo, y también me sigas en todas mis redes sociales, que ahí les subo contenido todos los días. Este video surge porque últimamente en Instagram he estado compartiendo con ustedes cosas sobre el sueño de los niños y muchos de ustedes tuvieron inquietudes sobre la operación de Milo, cómo es que esto tuvo consecuencias con su sueño. Bueno, vamos a dar un poquito de contexto. En febrero del año pasado, 2022, Milo entra a la guardería y al mes de estar en la guardería comienza a enfermarse de cualquier gripa, cualquier virus, por ahí sale una infección, cosa que todo mundo me decía es normal, y hasta ese punto la verdad es que yo lo tomaba muy tranquila porque bueno, entendía que Milo había sido un niño pandemia, que había estado aislado completamente. Entonces bueno, obviamente la exposición, así fueran 20 niños en toda la escuela, pues era importante. Entonces bueno, sabía que era parte del proceso, así que lo tomé tranquila. Se me enfermó al mes, después a los 15 días se curaba. Y ya la tercera ocasión como que ya tenía más experiencia de mamá en mocos y dije, ok, vamos a dejar que pase, porque el doctor siempre me decía, es un virus, no pasa nada, no hay que darle antibiótico, vamos a dejar que pase. Entonces así ocurrió con él, y en esa tercera ocasión yo lo dejé pasar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y ya la cuarta dije, ya, ahora sí me la volé. O sea, ya por muy paciente que sea, creo que es un mes en el que mi hijo ha tenido mocos. Y es que era una, de verdad, fábrica de mocos Milo, congestionamiento, y de verdad no se le quitaba. Entonces bueno, fuimos al pediatra y me dijo, bueno, esto probablemente fue un virus en un principio, pero ya se volvió bacteriano, le voy a mandar antibiótico. Entonces le manda antibiótico, él se cura, 15 días, otra vez está enfermo. Yo le escribo y me dice, mira, es normal. Pero en ese momento, o sea, Milo era una fábrica de verdad de mocos intensa, o sea, era un moco y moco y moco. Ahí es cuando aprendí a hacer lavados nasales, porque de verdad yo ya no le lograba sacar los mocos con el Sterimar y con el succionador. O sea, de verdad ya para mí esto me estaba sobrepasando. En ese momento dije, necesito otra opinión porque siento que esto no está siendo tan normal. Visitamos a un otorrino que era el otorrino de mi pareja, pero pues obviamente era de adultos. Él en ese momento nos dice, ¿sabes qué? Trae una infección, le voy a mandar antibiótico, pero creo que son las adenoides. Sin embargo, no es mi área de especialidad porque es muy chiquito. Entonces bueno, te recomiendo que lo vea un otorrino. Eso lo dejamos por ahí. Se curó después de este antibiótico y tardó yo creo que como unas 3 semanas bien. Sin embargo, aunque no tenía moco, yo empecé a notar que estaba congestionado constantemente. Milo respiraba con la boca abierta y en las noches comenzó a roncar. No lo hacía todos los días, pero sí comenzó a roncar. Y ahí es cuando dije, ok, ¿qué tan normal es esto? Porque obviamente yo entendía que enfermo con mocos, pues era muy probable que no pudiera respirar, que empezara a roncar, pero esto ya era sin mocos, comenzó a roncar. Entonces dije, no, o sea, roncar no es normal. Yo me acuerdo que me decían, no, pues tranquila, es de niños, todo va a estar bien, así les pasa, vas a ver que cuando entra el kinder va a estar súper bien. Y yo como, no, o sea, es que no es normal que esté roncando. Pasó como un mes más hasta que yo dije, ya no puedo más. O sea, el pediatra lo tenía con spray nasal, pero se lo dejaba 1 semana y luego le mandaba como gotitas y me decía, mira, esto no se puede usar como por mucho tiempo, pero le ayuda a estar como más tranquilo, pero te tienes que acostumbrar como a esta situación. Y yo dije, ¿me acostumbro o busco otra opción? Entonces bueno, pues mi lado mamá me dijo, ve a buscar otra opción. Y en abril del 2022 contacto a una alergóloga que es muy conocida en Facebook. La voy a visitar, todo, ella me parece muy profesional y bueno, empieza a hacer como todo el historial clínico de Milo, porque bueno, para un contexto en este momento, Milo tenía 2 cardiopatías en ese momento, un soplo e hipertensión pulmonar. Entonces ella me dice, mira, en este momento es muy pequeño para que yo le haga pruebas de alergias y podamos crearle vacunas, porque bueno, pues para los que no sepan, estas vacunas se hacen con base en tu sangre, o sea, te sacan y te las preparan y ya, ¿no?
En ese momento Milo no presentaba ningún tipo de reacción o alergia alimentaria hasta ese momento. Él ya pues llevaba un año comiendo. Entonces bueno, me dijo, voy a ponerlo con un spray nasal que va por un mes, el mismo que le había mandado al pediatra, que solo era por una semana. Entonces yo le pregunté, oye, ¿sabes qué? A mí me dijeron que no puede usarlo por mucho tiempo. Y me dijo, no te preocupes, es un spray controlado, la dosis que tienes muy chiquita y lo que nos va a ayudar es a abrir para que él pueda como respirar y quitarle esa congestión. Básicamente lo voy a tener que tratar así hasta que tenga la edad en la que yo le pueda hacer estas pruebas, que puede ser entre los 2 o 3 años. El chiste es que nos vamos con este spray por un mes y pues la verdad cambió bastante la calidad de Milo. Él dejó de estar congestionado, dejó de producir tanto moco, pero por ahí de como mes y medio regresó a roncar por las noches y regresó con este congestionamiento. Obviamente en este lapso que yo les estoy contando de estos síntomas también pues presentaba como que gripitas o cosas así de la escuela. Pero estos síntomas yo ya los notaba como muy presentes, entonces volvemos a una cita de seguimiento, lo revisa todo y me dice, ok, le voy a cambiar el spray, va a ser otro, pero en este momento quiero que le hagas unos estudios de sangre y además que lo vea una otorrina, porque necesito ver que no sea algo físico lo que le está impidiendo respirar. Entonces dijimos, ok, en ese momento yo le hago los estudios de laboratorio. Bueno, la peor experiencia de mi vida, de verdad, yo lloré cuando salí de esas pruebas, o sea, me la pasé horrible. Lo llevé a un hospital privado, todo, pero aquí se los cuento en este momento porque más adelante les voy a contar un tip si ustedes tienen que hacerle alguna de estas pruebas a sus hijos. Entonces bueno, en esos estudios todo salió bien. Creo que hubo algo que me recuerdo que me dijo algo como que tenía un tema en el ADN de ser propenso a una alergia, pero que pues podía ser como un caso aislado, que después lo iba a revisar, pero bueno, que de momento estaba bien en toda su química sanguínea y solo quedaba pendiente la otorrina. Para este punto, o sea, cuando yo les estoy hablando de esto han pasado 4 meses, o sea, yo visito a la otorrina por primera vez en septiembre del 2022. Milo ya roncaba como un camionero, o sea, de verdad, eso, si encuentro un audio de cómo roncaba, se los voy a insertar aquí en este momento. Y ustedes pueden escuchar cómo es que ronca. O sea, es un niño de 1 año, en ese momento 8 meses tal vez. O sea, estaba chiquitito y de verdad era un tema. Empecé a notar que él tuvo cambios en sus comportamientos. Pero bueno, voy a esperarme hasta la consulta de la otorrina para que enlacemos todo esto que me está ocurriendo. Agosto de 2022 conozco a su otorrina que trabaja en una clínica de sueño. Entonces, bueno, tiene como muchos temas relacionados con el sueño que me parecieron súper interesantes. Empieza a hacer el historial clínico. Comenzamos con los síntomas. En ese momento Milo iba congestionado, con mocos, roncaba y había comenzado a hacer apneas unas semanas antes. ¿Esto qué significa? Que dejaba de respirar por la noche y se despertaba. Agosto 2022 conozco a su otorrina que trabaja en una clínica de sueño, así que tiene muchos temas relacionados con esto. Y bueno, empieza a hacer el historial clínico, empezamos con los síntomas. En ese momento Milo llega congestionado, con mocos, roncaba y además tenía apneas. ¿Esto qué significa? Que dejaba de respirar por la noche y se despertaba. Para este momento mi calidad de vida y de sueño era fatal junto con la de Milo, porque obviamente yo hacía colecho con él y además estaba con la lactancia materna. Entonces bueno, era una crisis de que estaba pegado a mí todo el tiempo con el pecho y las veces que me soltaba de repente le daba apnea, se despertaba, me despertaba o de repente roncaba tan fuerte que no me dejaba dormir. Pero bueno, yo no me quería despegar de él porque pues me daba pendiente que algo le pasara en la noche. Entonces bueno, también como que dije, aquí me voy a quedar y no importa que yo no duerma. En ese momento me escucha y me dice, mira, bueno, no te puedo decir qué tiene porque hay que hacerle una radiografía, pero sí te voy a contar qué es lo que pasa con un niño que no duerme bien por el tema de estar roncando o de las apneas. Dice, son niños irritables. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre va a estar hipersensible a todo y va a reaccionar de manera bastante exagerada a situaciones que son propias de su edad, pero que las van a maximizar. Por ejemplo, la frustración. Para que entiendan, Milo tenía como 1 año 9 meses, o sea que estaba como dominando algunas cosas motrices y ustedes saben, si tienen niños,
que, bueno, de repente se frustran porque no pueden meter la pelotita en un bote. Bueno, Milo no la podía meter y lloraba y aventaba y todo era bastante grande, o sea, de verdad su nivel de frustración era mínimo y su irritabilidad era bastante alta. Entonces yo así de, ok, te sigo escuchando. Me dice, son niños sumamente somnolientos y más grandes, o sea, como entre los 4 y los 5 años, son niños que no prestan atención en la escuela porque todo el tiempo se están durmiendo. Pero en la edad de Milo, que es menos de 2 años, lo que pasa es que hacen o muchas siestas en la mañana o las hacen por mucho tiempo, o sea, más de 2 horas, porque intentan compensar lo que no están durmiendo en la noche. Pero el sueño de la noche es sumamente importante porque es el reparador. Entonces, aunque duerman por la mañana, no les funciona de la misma forma. En ese momento Milo estaba haciendo 2 siestas y además estaba haciendo una de más de 2 horas porque no lo podía despertar. O sea, de que yo lo despertaba y lo sacudía y no se despertaba. O sea, de verdad ya era un tema bastante importante. Entonces dije, ok, check a esto también. Siguiente punto, dice, en la edad de Milo, que empiezan a mostrar interés en dejar el pañal, pues estos niños no lo logran dejar porque al no dormir no logran controlar esfínteres y entonces no pueden dejar el pañal de la noche. Y aquí fue algo que me hizo muchísimo sentido porque, bueno, un mes antes de que todo esto empeorara, yo empecé a notar que Milo empezó a dejar secos los pañales de la noche. Cuando las apneas se empeoran, o sea, de que de verdad era una cosa impresionante las veces que Milo se puede despertar en la noche, él no logra controlar y vuelve a mojar los pañales y los pañales de la noche y bueno, bye el tema de pañal. O sea, estas cosas que les estoy contando me parecen impresionantes porque yo sentía que esa doctora había ido a mi casa y estaba haciendo como un checklist de las cosas que me pasaban. Y lo que me estaba preocupando de este momento es que yo llevaba a mi hijo por roncar, por mocos, por congestión y no entendía todas las cosas que tenían consecuencias de no estar durmiendo bien. O sea, yo en ese momento todo lo justificaba con que son cosas propias de su edad, el que estuviera irritado, frustrado, enojado, el que no quisiera dejar el pañal, todas estas cosas yo las justificaba con que es propio de la edad y en realidad tenía que ver con que mi hijo no estaba durmiendo bien. Por eso es muy importante que si tú tienes un presentimiento como mamá de que algo les está pasando, vayas a un especialista para que, bueno, o te confirmen o te descarten que está pasando algo, ¿no? Lo que me cuenta es que va a hacerle una radiografía que yo después se la voy a enviar y me dice, por la edad de Milo y los síntomas que presenta creo que son las adenoides. Ese es un tejido que tienes y que obviamente es como que para algunos niños es más grande y usualmente entre los 5 y los 6 años como que se agranda, entre los 7 y los 9 disminuye su tamaño, en la adolescencia se vuelve mínimo y cuando eres adulto prácticamente no lo presentas. Dice, hay niños a los cuales les crece más y obviamente esto es menor espacio en donde pasa el aire y por lo tanto empiezan a roncar, entonces es muy probable que sea esto. Entonces yo le pregunto cuál es la solución en caso de que sean las adenoides. Me dice, operarlo, o sea, no hay mayor tema. La cuestión es que depende también de qué tan grandes son, o sea, si son muy grandes y es imposible que disminuya a esta edad, pues obviamente es quitarlas, ¿no? Pero el otro tema es que podrías esperar a que cumpla 6 años y se disminuyan un poco, pero a ver, o sea, tiene menos de 2 años. ¿Quieres darle 4 años de mala calidad de vida, de sueño? O sea, ¿estás dispuesta a pasar por todo esto que te estoy contando que tu hijo ya está presentando? En ese momento me quedé fría porque, a ver, ya les expliqué, Milo tenía 2 cardiopatías y en esto tenía un conducto abierto que la doctora estaba esperando que se cerrara, su cardióloga. Entonces vivíamos de verdad todos los meses con una consulta a la cardióloga pensando, por favor que me diga que no lo van a operar, por favor que me diga que no lo van a operar. Entonces de repente, mientras yo pasaba este proceso con su corazón, de este lado se me estaba presentando el, si son las adenoides hay que operarlo. No, ¿de qué me estás hablando? O sea, a ver, espérame tantito, no te estoy entendiendo. Obviamente como mamá me súper preocupé porque era un niño menor de 2 años, o sea, yo no concebía en mi cabeza que esto fuera a pasar. Ahora, con todo esto que les estoy contando, su otorrina me dice, bueno, en caso de que sea, vamos a tener que hablar con la cardióloga porque nada se le puede hacer a Milo sin que ella dé el visto bueno, porque obviamente va a entrar una cirugía que va a tener anestesia general, o sea, que necesito saber que su corazón va a estar bien para resistir esta cirugía. Y es que a veces las cirugías no son las cirugías, sino la anestesia, el tema como que te pone medio tenso. Me acuerdo que esa consulta fue como muy tranquilizante para mí en el sentido de que
todo lo que le estaba pasando a mi hijo parecía tener una explicación, pero a la vez estaba súper preocupada de que sí fueran las adenoides y terminara en una cirugía. Y bueno, para no hacer el cuento largo, efectivamente la radiografía arroja que son adenoides y entonces viene la parte de hay que operarlo. Vamos con la cardióloga, yo le explico todo esto. Ella es una mujer a la cual yo le confío completamente la vida de mi hijo porque ha sido una excelente doctora y un excelente ser humano conmigo. Lo conoce desde que nació, entonces bueno, confío ciegamente en ella. Y me dice, ¿sabes qué? Me preocupa que es muy pequeño. O sea, ahorita haciéndole electro, revisándolo, sin problema tendremos el tema de la operación. Falta hacerle un ecocardiograma que bueno, estaba planeado dentro de 6 meses, pero se lo voy a adelantar. Pero sí me gustaría, antes de programarlo, que visites a otro otorrino que te voy a recomendar, porque pues quiero que alguien más nos diga si es una operación. Me parece muy radical en niños, lo que menos buscas es como una cirugía, ¿no? Y yo, ok, vamos con una segunda otorrina que me recomienda, igual súper preparada, todo este mismo contexto. Ella sí lo revisa, ella ya tiene la radiografía en donde me dice son las adenoides, hay que operarlo. Y me dice, confirmo el diagnóstico, o sea, este niño no respira, o sea, tiene un espacio mínimo, o sea, de verdad no hay manera de que él pueda tener una buena calidad de vida, o sea, esto va a empeorar cada vez más. Y en ese momento le revisa las amígdalas y me dice, también se las vamos a tener que quitar. Y yo, ¿cómo? A ver, esperen, mira las adenoides y las amígdalas, a mí nadie me dijo de las amígdalas. Y me dice, una está más grande que la otra, entonces si no se las quitas en un momento, si esto sigue así, se las vamos a tener que quitar y va a ser someter a tu hijo a una segunda cirugía. Mi recomendación es que lo hagas todo en una. Ya no venía de una cosa, venía de dos y yo estaba así como, espérenme tantito, ahora ya no sé qué pensar, estaba sumamente preocupada, me puse a investigar, a googlear y efectivamente estas operaciones de las adenoides casi siempre van de la mano con las amígdalas, o sea, hay que retirarlas, justo por lo que me decía, porque muchas veces estos niños más grandes presentan temas con las amígdalas. Entonces, para evitar una segunda visita al quirófano, pues se hace en una sola cirugía. En todo esto, bueno, la cardióloga me dice, vamos a ir a hacer su ecocardiograma. Milo tenía en ese momento 1 año 10 meses. Su ecocardiograma, lo que sale de toda esta historia es que está perfecto, que el conducto que tenía que cerrar se cerró. Mi hijo está increíble, que no lo vamos a operar del corazón. En medio de toda esta angustia, la cardióloga me estaba dando el alta del corazón de mi hijo y esto me tenía sumamente contenta. O sea, este video incluso es la actualización de todo lo que yo les venía contando de Milo. Entonces, bueno, no hubo operación del corazón y estaba listo para la operación de las adenoides. Es que bueno, esto parece un chiste del destino, pero bueno, así me pasó en ese momento. Les voy a contar mis tips si tu hijo va a estar en una cirugía, qué es lo que yo aprendí del proceso. Número 1, el hospital donde vas a realizar la cirugía es sumamente importante. Yo soy de Ciudad de México y aquí lo operaron en el hospital infantil privado, que es Star Médica. Este hospital está completamente hecho para niños. Todos los médicos que están ahí son de niños, todos los doctores, todo el personal trabaja con niños. ¿Esto por qué es importante? Porque obviamente es un hospital, dentro de lo que cabe, que ayuda a que el proceso sea más fácil. Son personas que están acostumbradas a ver a personitas todo el tiempo. Y aquí yo noté la diferencia. ¿Recuerdan lo que yo les conté de los estudios de laboratorio que le había hecho Milo? Obviamente también necesitaba unos estudios preoperatorios para la cirugía y entonces se los hacen en este mismo hospital. Bueno, la cosa fue completamente diferente. O sea, desde que llegué, el de laboratorio me dijo, mira, los sujetas de aquí, los sujetas de acá y listo. Le explicó y le enseñó todo. O sea, le dijo, mira, aquí va a estar, te voy a inyectar, te puede doler, tranquilo, aquí vamos a estar, acá va a estar mamá. O sea, que alguien le hablara así a mi hijo fue como de, háblame otra vez. O sea, yo de verdad me quedé impresionada. Entonces, sí busca un hospital que tenga toda esta referencia, o también si vas a un laboratorio de algún hospital privado, que te bajen a personal de pediatría, porque bueno, esto te hace más fácil las cosas. Personalmente les recomiendo este hospital si van a hacer laboratorios de cualquier cosa, así no sean cirugías, se los recomiendo que vayan ahí. La verdad es que nos fue increíble. Tip número 2, explicar la situación no con tanta antelación. Es decir, les estoy hablando de que yo pasé meses buscando especialistas, una consulta, otra consulta, pero a Milo se le habló 3 días antes de la cirugía de, mi amor, este fin de semana no vamos a dormir en casa, vamos a estar en el hospital. Él conoció el hospital porque fue a hacerse los laboratorios. Al lado de los laboratorios tenían una sala de ludoteca donde los niños jugaban y todo esto. Entonces le dije, mira, vamos a venir a jugar aquí, vamos a estar tranquilos, vas a pasar por una cirugía. Dentro de lo que yo le puedo explicar a un niño de 2 años, bueno, se lo expliqué. Seguramente si son un poquito más
más grandes, el platicar la situación les va a ayudar. Número 3, prepararte para la cirugía con toda la información que te dé el doctor. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo tiene que llevar de ayuno? Algunos son entre 8 a 12 horas. En el caso de Milo fueron 12 horas y esto fue un tanto caótico para mí porque Milo hacía lactancia materna y durante la noche podía hacer hasta 5 o 6 tomas. Entonces, obviamente, el que le di una cena súper abundante, le di como avena, mucho carbohidrato, mucha proteína para llenarlo e intentar evitar que pidiera agua o pecho durante la noche. Sí fue un reto, pero lo conseguimos. Número 4, toda la información con tu anestesiólogo. Nos permitió pasar a uno de los papás en todo este proceso. O sea, me dijo, necesito que estés aquí así a la puerta del quirófano y a la puerta del quirófano lo recojas para cuando despierta la anestesia porque no va a estar fácil. Entonces, la verdad es que por eso me gustó mucho este hospital y obviamente también mis doctoras porque siempre me dejaron estar cerca de mi hijo. O sea, es un bebé chiquito, 2 años. O sea, yo como les explico que la situación estaba difícil. Llegó la anestesióloga, se presentó, me dijo, mira, aquí está el historial clínico de tu hijo, ya tengo el visto bueno de la cardióloga, tu hijo pesa tanto y lo vamos a operar por esto. ¿Esto por qué es importante? Porque si tu médico o tu anestesiólogo no te lo está diciendo, tú lo puedes preguntar. Esto es como para confirmar que sepan quién es tu hijo por cualquier cosa y puede parecer un tanto exagerado y yo sé que los doctores a veces les toca hacer como esta barrera, pero es bien importante que con cosas de niños tengan esta confianza y esta comunicación. Entonces, bueno, a mí la anestesióloga me dio mucha paz, le dio una pastillita a Milo, la mejor pastilla, o sea, yo dije, excelentes drogas, denme una. Ese niño estaba vuelto loco, risa y risa, se le quedaba viendo a las enfermeras, iba de ladito y se burlaba con todas y a mí me daba besitos y me decía, te amo, mamá. Y bueno, o sea, él estaba muy bien, me lo quitan para meterlo al quirófano, o sea, que si yo estaba aquí y a 2 pasos estaba el quirófano y listo. La operación duró 1 hora aproximadamente. Cuando salió la doctora, me dio todo el visto, me dijo, ¿sabes qué? Las amígdalas era imposible dejárselas, o sea, estaba muy grande, me muestra la foto, yo no entiendo, pero esa cosa se veía grande. Me dice, o sea, si no se la quitábamos ahorita, se la quitábamos en 2-3 años, entonces bueno, mejor ahorita. Siguiente tip es que te den toda la información o tú pidas toda la información en cuanto tu hijo se despierta. En mi caso me permitieron estar con Milo en la sala durante el tiempo que él tardara en recuperarse de la anestesia y esto fue bien importante porque Milo despertó llorando, súper adolorido, confundido, con mucho miedo, o sea, estaba así todo chiquito y me decía mamá y lloraba y le dolía mucho. Mi hijo es completamente normal, es una cirugía, va a estar ronco y cuando despierte vas a tener la voz más aguda. Tú tranquila, tú bien, vamos a darle mucho helado. Algo que me sorprendió es que me dijo, mira, si se despierta y te pide pecho, tú dáselo, o sea, tú se lo puedes dar sin ningún problema, al contrario, le va a caer increíble. Bueno, el despertar de Milo fue bastante caótico, no lograba como despertar muy bien, como que se despertaba y lloraba tanto que se volvía a dormir y así. Yo creo que estuve como 2 horas sentada así chuequísima, así cargando a Milo porque se durmió de una posición rarísima, pero bueno, o sea, literalmente yo me quedé con mi hijo abrazada todo el tiempo hasta que él subió a cuarto, o sea, de verdad, así estuvimos, incluso en la camilla, yo así, trepada en la camilla con mi hijo encima y así íbamos por todo el hospital. La verdad es que me gustó mucho como el tema de que fueran tan humanos con este tema de los niños, o sea, por eso les digo que yo les recomiendo ese hospital. No gano ni un peso por la recomendación, pero bueno, siento que entre papás se vale contarnos todo esto, ¿no? Entonces, además si tú tienes un pediatra es muy probable que si es privado quiera operar en este hospital. Y ahora sí, ¿cómo nos fue en el postoperatorio y qué es lo que ha pasado con Milo? Bueno, ya en el cuarto la cosa se puso densa. Ese primer día en el hospital, no les voy a mentir, fue caótico. Tenía un Milo que lloraba todo el tiempo, o sea, yo iba preparada con todas las películas, el iPad, el celular, no quiso absolutamente nada, lo único que quería era brazos, o sea, ni siquiera quería estar acostado, ni siquiera quería el pecho. Esto para mí fue, creo que de mis primeros retos, el ¿qué hago si no quiere el pecho? O sea, este ha sido el salvador de todo y en ese momento Milo no quería absolutamente nada, solo lloraba, quería que lo cargara, su papá quería que lo cargara y literalmente quería que saliéramos al pasillo del cuarto y estuviéramos caminando con él cargado. Fue bastante pesado porque Milo ya estaba pesado y además teníamos que ir arrastrando todo el tema de lo que tenía canalizado. Entonces, bueno, íbamos ahí con el carrito y con Milo, pero bueno, fue solo un día. No comió, su dieta era blanda y mucho helado, o sea, él era fan del helado porque casi no se lo dábamos, pero
pues yo creo que la cirugía lo tuvo tan mal que no quería helado, de verdad. Fue bastante difícil. Ese día, bueno, pues ya nos quedamos a dormir su papá y yo. Esto es algo que tienes que considerar. Si tu bebé es muy pequeño como el mío, bueno, pues le van a dar una cuna, de estas cunas que ponen en los hospitales. Voy a ver si tengo una foto y se las inserto por acá. Y bueno, yo mido 1.57, pero esa cuna mide 1.20 y entonces yo me necesitaba dormir con Milo porque Milo no me quería soltar. Entonces dormí así, como un perico, o sea, súper mal. Ahora, otra recomendación: llévate tu maletita con tus cosas personales y una pijama para que estés lo más cómoda posible, porque va a estar pesado. O sea, en mi caso, que me tenía que meter y salir de esa cuna, pues obviamente la pijama, el pants me ayudaba muchísimo. O sea, mis cosas de aseo personal. El papá también se llevó su maleta porque se quedó también en el sillón que nos dieron. Todo bien, nos dieron de alta al siguiente día. Y bueno, la recomendación de reposo fue durante 1 a 2 semanas, dependiendo de Milo. Obviamente los niños son seres más inquietos y son seres más activos. Los primeros 2-3 días, la verdad, estaba súper agotado, él solo quería estar acostado, entonces todo bien. No quería comer helado y este sí fue un tema porque me dijeron, necesita comer frío para ir desinflamando y que le ayude a la recuperación. Entonces, bueno, en este caso mi hijo no quería, pero seguramente un niño más grande hubiera amado comer solo helado. Dale todo el helado que quiera, su sabor favorito. La verdad es que en ese momento yo era muy picky, ¿saben? Con este tema del azúcar. Bueno, ahí también tuve que romper mis reglas porque igual yo le preparaba helado natural, pero él quería de repente otro helado que tuviera azúcar y estaba bien. O sea, mi hijo estaba recién recuperado de una operación, lo que él quisiera se le iba a dar. No fue una semana a la escuela, la verdad es que la recuperación fue relativamente pronta. Después del 4.º día empezó a hacer más actividades, caminaba. Lo único que nos pidieron es que no hiciera ejercicio excesivo, o sea, que no se pusiera a brincar en un brincolín o cosas por el estilo, pero ahí en fuera podía caminar, podía hacer sus cosas normales. Algo que me pasó con Milo muy particularmente es que durante 2 meses aproximadamente él rechazaba todos los medicamentos, o sea, todo lo que tuviera que ver con doctores, había una resistencia horrible. O sea, si yo lo tenía que llevar al pediatra, era un llorar horrible. Si yo le quería dar medicamentos, era un llorar horrible. Cosa extraña porque Milo, desafortunadamente desde que nació, usó medicamentos por el tema del corazón. Entonces él era este niño que te abría la boca y te decía, dame, dame. En ese momento no. También se volvió un poquito huraño, un poquito extraño, pero poco a poco, o sea, poco a poco regresó a ser quien era siempre. O sea, hoy me da mucha risa porque se despierta y me dice, y va por todos lados así con una jeringa con una jeringa sin la aguja para ponerse medicina según él. O sea, volvió a ser el mismo niño de siempre, pero en ese momento la verdad es que como papás con todo esto sientes que tu hijo nunca va a volver a estar bien y nunca va a regresar a ser, y va a tener siempre miedo a los médicos y a las medicinas, pero no, todo regresa. Ahora, otra cosa, no fue a nadar durante 1 mes. Después del mes nadó normal y obviamente literal, o sea, al día siguiente dejó de roncar. Esto fue algo que me asustó así, de que la otorrina me dijo, oye, nada más tranquila porque estás acostumbrada a que ronque y seguramente en la sala de recuperación, en tu cuarto, te vas a dar cuenta que no ronca. Y muchos papás se espantan porque creen que el hijo ya se les murió de que no lo escuchan. Y yo, ay, claro que no. Esto me lo dijo en consulta. Bueno, cuando Milo se duerme esa noche, yo así, despertada cada 5 minutos porque yo estaba acostumbrada a que Milo me pateara de las apneas, se despertara roncando, ya no roncó, o sea, una cosa impresionante. Ahora, ¿qué es lo que aprendí de todo esto que les estoy compartiendo? Número 1, siempre escucha a tu instinto materno. Si algo te dice que no está bien, que no es normal, que no importa que un médico te diga que pues es común o frecuente lo que le está ocurriendo, pero tú sientes que le está pasando algo más, busca otra opción, busca a los especialistas que tengas que buscar para que te den seguridad. Número 2, conecta con tu doctor. Es decir, cuando yo tenía estas 2 otorrinas profesionales 100%, capacitadas 100%, yo solamente me incliné por la que de manera como personal conecté más, que me hacía sentir más cómoda, y solo por eso me fui con ella. Por eso es importante, porque esa confianza me permitió poderle escribir, poder platicar. Ella en un postoperatorio me estuvo escribiendo 2 semanas después todavía cómo está, cuando lo revisó por todo este tema de los puntos que traía. O sea, de verdad una mujer bien pendiente de todo esto. También, bueno, la calidad de vida de tu hijo no tiene precio en cuestión del sueño. Creo que estamos acostumbrados a escuchar que los niños se despiertan y que los papás no duermen y que esto es normal y común, pero si tu hijo ronca, no duerme, no está bien, no es sano, depende de la edad en la que esté. Es bien importante que tengas como súper presente las horas de sueño que debería de tener. Tengo un video sobre esto, te lo voy a dejar acá, pero bueno, saber que
que la mala calidad de sueño de mi hijo estaba teniendo repercusiones en su vida. Es un parteaguas para mí. Hoy mi hijo igual tiene frustración, se enoja, pero de verdad la manera en la que maneja esas situaciones es completamente diferente a cómo era en ese entonces. O sea, si se desespera porque no mete las bolitas en un bote está bien, pero o sea, no llega y avienta el bote y me empieza a gritar y escupe todo y quiere pegarle a todos y llora y se patalea. No, o sea, ya no es ese niño. Este video se los quería grabar para también contarles mi experiencia y decirles que muchas actitudes que de repente se confunden como la edad, hay que buscarles también otra explicación, y no está de más que un doctor te diga no tiene nada, es propio de la edad, o si tiene algo y pueda solucionar eso y darle una mejor calidad de vida a tu hijo. Aunque en su momento estaba súper preocupada por esta cirugía y después de ella pues no me la pasé tan bien porque fueron días difíciles, la verdad es que no lo cambiaría. Creo que sí fue un antes y un después en la vida de Emilio. Entonces bueno, pues espero que este video les sirva a aquellas mamás que vayan a pasar por algún proceso de cirugía de las adenoides, o alguna mamá que esté teniendo temas de sueño, ronquidos con su hijo, sepa que probablemente hay que buscar más información a otro especialista y que llegue el especialista que necesitan para darle la solución a el tema que están teniendo sus hijos. Espero que este video te sirva mucho. Si fue así, te invito a que le des una manita arriba. No te vayas sin suscribirte en el botón de aquí abajito, pícale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise siempre que yo suba un video nuevo. Te recuerdo que tengo redes sociales, todas te las dejo en la cajita de información y nos vemos en un próximo video. Bye bye.